y la plata, de noche empiezo a silbar. Esquina de mi Santiago, la samba samba me vendrá a buscar. Auspician este programa Municipalidad de Dolores. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Municipalidad de Castelli. Gestión Francisco Echarren. Programa adherido a la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios, ABOPA. En estos especiales que realizamos en Esquina al Campo, hoy hemos venido a hablar con un ingeniero agrónomo, pero esta nota no va a ser como las habituales, hablando sobre temas estrictos de actualidad y cosas que tienen que ver con acontecimientos del quehacer diario, aunque quizá alguno surja de eso, sino que está relacionada con una gran cantidad de profesionales y no profesionales también, que han tomado como destino otros países del mundo. Y estoy aquí con Jorge De Feo, él es ingeniero agrónomo, como decía, y tomó varios destinos. Ahora vamos a hablar con Jorge acerca de tu largo andar y andar, como decía esa milonga. Estábamos haciendo memoria, Jorge, te saludo y estábamos haciendo memoria acerca de en qué año te fuiste, ¿recordás más o menos? ¿No? Sí, bueno, Horacio, muchas gracias por venir hasta mi casa, un placer estar aquí con vos, primera vez haciendo esto, así que bueno, espero que salga bien. Sí, mirá, yo me recibí año 2014 y bueno, en ese momento a mí particularmente mucho las ofertas laborales no me salían. Y siempre estuve en la cabeza la idea de irme a vivir afuera, ¿viste? Para experimentar, conocer una cultura, aprender idiomas. Y en el 2017 decidí irme de Argentina. Me fui a Australia, bueno, ahí estuve más o menos 3 años, después estuve por Nueva Zelanda, Estados Unidos, Perú. Y ya hace 5 años que me he dedicado o sea, como agrónomo sentía que mi función en contextos más difíciles, digamos, más complejos, como en el África podría tener más relevancia, digamos, me voy a sentir como más útil como profesional. Y bueno, hace ya casi 5 años he pasado por algunas empresas en proyectos de desenvolvimiento agrícola, ayuda social, ayuda económica, digamos, a zonas muy remotas, zonas muy conflictivas también de algunos países africanos. He estado en Ghana, he estado en Angola, actualmente estoy en Uganda. Y bueno, sí, digamos, es un trajín muy grande y como vos decís, también me gusta, me apasiona y por eso también es que lo sigo haciendo y sigo andando por diferentes países. Bueno, vamos a arrancar un poco cronológicamente. Vos te vas de acá de Argentina, siempre es un desafío irse, sobre todo a países que son desconocidos y también con una actividad que quizá no es la habitual, no, vos no fuiste a trabajar en un restaurante, no fuiste a trabajar en ese tipo de trabajo, sino que ibas a tratar de insertarte en lo tuyo. Sí. ¿Cómo fue? Primero a Australia, ¿no? Sí. Sí, o sea, yo me fui de Argentina, no hablaba inglés, nada, era muy de corajudo, pero siempre quería irme por una cuestión profesional, digamos, si le voy a buscar, o sea, podría haber hecho lo que vos acabas de mencionar, es decir, una cuestión más de hobby o experimentar, pero yo siempre intenté darle a mi salida del país una cuestión profesional. Y bueno, los 3 años que estuve ahí, en Australia y Nueva Zelanda, yo más que bien trabajaba con ganadería o parte en tambos, ¿viste? Manejando tambos o en la parte ganadera. Después llegó un momento que por razones de la vida me empezó a costar trabajar con animales, o sea, me empezó a dar como, no sé, lástima, no sé cómo decirlo, pero sentí como que ya no podía seguir trabajando con animales y me volqué más a la parte agrícola. Y también, bueno, desde muy joven he trabajado con abejas, así que tengo también mucho conocimiento sobre la actividad apícola. Y bueno, también cuando te comentaba que estuve por Perú y en Estados Unidos, ahí me dedicaba básicamente a trabajar con una empresa que hacía investigación, digamos, con sistemas de polinización. Pero bueno, ya después de eso me volqué directamente a la agricultura. ¿Y cómo es Australia en la parte rural, digamos? Contame un poquito de eso. Mirá, a mí me encanta, son personas que trabajan muchísimo y de los cuales aprendí muchísimo porque tienen una estructura de trabajo que a mí me gustó mucho.
Yo de Yapa no estaba ni siquiera insertado en las partes costeras, que es lo más común, digamos, donde la gente se va a vivir, sino me fui bien al centro del país, muy árido, muy desértico, y bueno, el desafío del clima y también producir ahí. Ahí yo estaba trabajando en un establecimiento que lo que hacíamos era, había sistema, no crece pasto básicamente, porque no hay lluvias y porque es una zona muy árida. Pero bueno, cuando tenés financiamiento, cuando tenés dinero, lo que podés hacer es tener sistemas de irrigación, aplicando fertilizantes y demás, podés sembrar y producir pastos, ¿no? Entonces, exactamente, un sistema extremadamente artificial, pero bueno, que funcionaba. Y lo que se intentaba hacer era esto de ganadería en pastoreos rotativos, digamos, en una zona árida, que funcionaba muy bien, digamos, para lo que era eso, digamos, funcionaba bien. Pero bueno, llegó un momento también ya decidí irme de ahí y bueno, nada, me decía, buenísima la experiencia, pero bueno, decidí irme a otro país por esta cuestión de curiosidad y de trabajar en otras actividades también. Y ahí venís a Perú. Primero fue Nueva Zelanda, que ahí estuve con el tema de, bueno, con los tambos. Ahí generalmente uno siempre va como ayudante, pero bueno, yo como ya tenía experiencia y la profesión, estaba como segundo manager a cargo, se le llama, esa es como la traducción en español, y fue una experiencia buenísima. Son tambos robotizados, de mucha tecnología. Muchísima tecnología, 800, 1000 animales es fácil de conseguir, actividades que el ordeñe se hacen 3 horas, esas 800 o 1000 vacas se hacen en 3 horas, está todo muy bien estructurado, por lo menos donde a mí me tocó trabajar. A mí fue una experiencia, trabajé con una persona, él era galés, y era una persona extremadamente ordenada y prolija y muy eficiente con los tiempos de trabajo, y a mí fue una experiencia fabulosa esa porque aprendí muchísimo cómo estructurar, digamos, o cómo trabajar en sistema de... Vos sabés bien que la vaca tambo es bastante compleja y hay que seguir ciertos protocolos y demás, ¿no? Así que con él aprendí muchísimo, pero muchísimo. Y después, bueno, de ahí ya me fui, justo me vine en pandemia para Argentina. Tuve 6 meses y dije, no, esto no es para mí, no hay ganas de quedarse acá. Y me salió esta oportunidad de irme a Estados Unidos con esta empresa que trabajamos con la polinización, digamos, de las abejas. Y después enganché con ellos también en otro proyecto que tenían en Perú. Bueno, después de la pausa, Jorge, me vas a contar, me vas a contar cómo fue la experiencia de Perú. Hacemos un pequeño corte, volvemos, estamos con Jorge De Feo, ingeniero agrónomo, que ha recorrido, creo, todos los continentes, ¿no? Estuviste en todos, sí. Estuviste en todos. Y trabajando en casi todos, creo. Excepto Asia, después en todos. Sí. Bueno, después de la pausa nos cuenta cómo es la experiencia de trabajar en casi todos los continentes, Jorge De Feo. Bueno, me contaba Jorge que luego de la pandemia, de esos 6 meses en los que estuviste acá, que nos encontramos, nos cruzamos en el centro, estuvimos charlando, te fuiste hacia Estados Unidos. En ese momento tenías pensado irte hacia Estados Unidos y tuviste una breve experiencia laboral. Sí, sí, estuve ahí 3 meses, digamos, con esta empresa que te digo que hacía servicios de polinización o investigación con abejas en ciertos cultivos, y después... ellos tienen también operaciones en Perú y creo que también ahora siguen en México. A mí me invitaron para dirigir el proyecto que ellos tenían en Perú y bueno, era un proyecto que era por 2 meses, después se terminó haciendo por 6 y bueno, estuvo buenísimo, digamos, porque se estaba trabajando en una parte del norte de Perú que se ha desarrollado muchísimo con tema de los cherries, digamos, ¿cómo se llama? Los blueberries y todas esas cosas, los berries, ¿sí? Se ha hecho como una desviación del agua que iba para el Atlántico, se la ha desviado para el Pacífico y se han hecho ciertos canales de irrigación en una zona que es extremadamente desértica, donde la tierra hace 20 años atrás valía nada, que es todo desierto, es toda arena. Ahora como se ha empezado a producir tanto, se ha valorizado muchísimo. El conducto creo que se llama Chavimoche, porque agarra 3 ciudades que se llaman Chavi, Virú y Moche. ¿tá? Entonces abarca toda esa corriente de agua, alcanza a alimentar esos 3 distritos y una estructura impresionante, muy pintoresco, muy digno de también investigar, y ha crecido Perú, está haciendo muchísimo con el tema de los berries.
sí. Entonces, además era algo que seguramente, posiblemente por la cercanía, por la ausencia de estos cultivos, no conocías mucho, así que fue nuevo para vos. No, o sea, no es, yo iba por el trabajo con la abeja, pero bueno, ya estando ahí en contacto empezamos, porque es todo con sistema de riego también, entonces empieza a aprender de un poco todo. No, pero es una estructura gigantesca, muy grande. De hecho está poniendo más que bien en Clen, que antiguamente Chile era el principal productor y ahora Perú está tomando muchísimo terreno en eso. Y yo, como te había comentado al principio de la nota, siempre estuvo en mi cabeza, si bien irme afuera, pero sentía siempre ese bichito de ir a trabajar al África porque era uno de los continentes que me faltaba explorar, y mientras estaba ahí me salió una oportunidad y bueno, la tomé y actualmente sigo trabajando en el África, no en Ghana, que es el primer país donde yo me fui a trabajar, pero sí sigo trabajando en el África. Y ahí te vas a otro mundo. África tiene sus códigos propios, su gente tan particular, y el atraso en general, ¿no es cierto? Sí, o sea, está mucho más atrasado, obviamente, actividad. Nosotros también, digamos, trabajamos más, ya como también te comentaba, es más por una cuestión de impacto social, la idea de remover la mayor cantidad de gente posible de zona en la pobreza extrema. Entonces trabajamos en lugares que son muy rurales, digamos, muy inhóspitos, donde no hay salud, no hay muy poca educación. Tiene contextos sí que son muy difíciles. Y sí, está todo, principalmente en las zonas donde las que yo he trabajado, principalmente la actividad se hace todo manualmente. Siembra, cosecha, todo. Al primer país que vas es a Ghana. Sí. Fui a Ghana, el proyecto estaba en una ciudad que está bien al norte, casi al límite, digamos, Ghana está, bueno, hacia el sur limita con el Atlántico, después tenés al oeste Costa de Marfil, al norte Burkina Faso y al este tenés Togo. Nosotros estamos bien ubicados al norte, una zona muy inhóspita. Y bueno, sí, son contextos extremadamente... Eso es lo que también tiene el África, son contextos que son muy vulnerables, ¿no? Porque digamos, los sistemas que conforman el contexto generalmente son muy frágiles, ¿no? O sea, si tenés democracia es muy débil, o si no tenés una dictadura militar, o tenés sistemas de salud que son muy débiles, o sistemas educativos que son muy débiles, y sistemas de la producción de alimentos que son extremadamente débiles, ¿no? Entonces, porque todos esos sistemas, ya te digo, son muy frágiles, el contexto es muy vulnerable a cambios tanto positivos como negativos. Y esos cambios, digamos, cuando se palpan, digamos, ¿no? Uno no lo siente, digamos. Al principio es muy chocante para uno que viene de otro tipo de cultura, es muy chocante, pero bueno, ya con 5 años estando ahí me fui como... Uno va como alivianando, sí. Olvidándose de lo que sucedía acá y tomando casi como propio los códigos con los que toca trabajar, ¿no es cierto? Eso que se ve tal vez en la televisión, en algún tipo de película, uno lo está viendo ahí con su ojo, claro. El idioma, porque hablábamos del tema del inglés, que es el que te abre las puertas en casi todos los lugares, pero ahí ya te encontraste con gente que hablaba el idioma, quizá tus pares o no sé si tenías superiores, no sé cómo era la estructura en la que te insertaste, pero después estaba la gente que hablaba el idioma lugareño o hablan... Claro, los dialectos, sí, ahí va, generalmente vas con un traductor, es decir, una persona de esa zona que habla un poco inglés o habla inglés bien, y generalmente ellos hacen de tipo traductor, ¿no? Porque no todos hablan inglés. Bueno, en Angola, que también viví, ahí es portugués, un poco más fácil, pero bueno, también son zonas muy remotas en las que yo vivía que no todo el mundo habla el idioma oficial, digamos. Y el tema de seguridad, porque recién hablábamos de la fragilidad y están insertos en guerras civiles casi constantes, con grupos terroristas, con grupos guerrilleros, insurgentes, muy violentos. Sí, a mí personalmente no me tocó estar en ningún tipo de esos lugares así. Sí he estado bajo protección. Cuando vivía en Angola estaba bajo protección de los soldados, digamos. Sí me tocó cuando estaba en Ghana, que ocurrió el golpe de Estado en Burkina Faso, y nosotros estábamos muy cerca, y ahí sí fue como una situación también un poco tensa.
Pero bueno, digamos, ahí hay otras cosas que te movilizan, que hace que uno también se quiera quedar ahí, por más que asuma un riesgo importante, porque, bueno, nada, hay una satisfacción al generar un cambio en las personas que lo sacás de una situación, o que uno intenta, digamos, contribuir para que salga de una situación de extrema vulnerabilidad. Que bueno, no sé, capaz que a algunos les resulta loco, pero para mí, digamos, no, para nada, digamos, me sentía a gusto, si bien sentía que asumía un riesgo grande, digamos, mi instinto, digamos, me decía que me tenía que quedar ahí. Es como si fuese un bombero, es decir, un bombero se está quemando una casa, va y se mete cuando la gente está escapando y esto más o menos lo mismo. Bueno, ahora vamos a ahondar un poquito, ahora después de la pausa vamos a ahondar un poquito en esa cuestión social. Vamos a una pausa y ya volvemos. ¿Cómo vive, si se puede decir, si se puede hacer un pantallazo general, cómo vive esa gente en las comunidades rurales? Contame un poco cómo fue también tu experiencia de interactuar. Sí, lo que decís es verdad, digamos, la parte norte está más desarrollada, seguramente eso sea porque hay también como más influencia europea. Y la parte este, ahora donde yo me toca estar en Uganda, si comparo con los otros países en los que he estado, está mucho más desarrollada, digamos. Pero bueno, originalmente mi idea era, ya te digo, estar en otras áreas más remotas, más aisladas. Y si yo te lo tengo que resumir, básicamente para mí el África es el mejor psicólogo que he tenido, porque ahí fue donde me di cuenta que los problemas que yo creía que tenía como ser humano realmente no eran problemas cuando uno llega y ve esas realidades. Pero mira, ya te digo, en esas zonas remotas, es como pasa en cualquier zona remota de cualquier parte del mundo, la gente vive de subsistencia, ¿no? La gente que está ahí produce sus propios alimentos. Nosotros principalmente trabajamos con maíz. Entonces yo te puedo ejemplificar más o menos para que tengas una idea de cómo se vive. Es decir, la gente está agrupada en diferentes comunidades, cada uno produce su alimento, ¿no? Entonces hacete una idea que, o sea, rendimiento extremadamente bajo, 1000 kilos, 1500 kilos por hectárea, para que tome dimensión. O sea, un número que acá no te sirve para nada, digamos, ni en la peor de las peores campañas creo que saca ese rendimiento. Pero bueno, conseguir eso, 1500, es un buen número allá, ¿eh? O sea, no hay transgénicos, son semillas que se vuelven a resembrar, hay un montón de errores que la gente comete, pero porque no hay recurso económico tampoco. Entonces básicamente se da cuenta que hay una familia tipo, 5 o 6 personas que conforman la familia, ellos producen y acumulan en bolsas, si no existe la producción a granel, entonces ellos acumulan, no sé, por ejemplo 50 bolsas en una campaña, ¿no? Entonces dicen, mira, 10 bolsas yo las reservo, porque eso sé que me garantiza que va a ser el alimento que yo le puedo dar a mi familia durante todo el año. Después, el resto, o no sé, por ejemplo, 30, te estoy dando números referenciales, no es para que se tome como exacto, ¿no? Si, por ejemplo, 30 bolsas, digo, yo agarro y se las vendo, porque con eso yo lo que voy a hacer es comprar los insumos para volver a sembrar, porque si vos no sembrás, no producís, y si no producís, no comés. Y después también pagan parte de la educación de los hijos y el resto lo reservan, por ejemplo, 10 bolsas más, por los números que te estoy dando, en caso de que surja alguna urgencia, digamos, algún problema de salud de algún integrante de la familia o cualquier otra urgencia, tenés esa reserva y decís, bueno, en ese caso lo comercializo y lo puedo solventar, digamos, ¿no? Entonces nuestra función ahí es básicamente llegar a estos lugares, es como si fuese ¿no? Se llegaba a las comunidades y se le enseñaba a producir a las personas, ¿no? Cómo aplicar los productos, cuándo fertilizar, cómo sembrar, cómo distribuir, o sea, pequeños cambios que que podrían hacer una diferencia en el rendimiento, ¿no? Entonces cuando lo lográs, digamos, cuando a veces conseguís que se aumente la producción, la gente es súper agradecida cuando hay cambios positivos, porque ya te digo, lo que van a hacer es, digamos, ellos reservan la misma cantidad de bolsas de alimento para alimentar a su familia, y después como tenés más producción, tenés más para comercializar, y como tenés más para comercializar, tenés más ingresos a tu familia. Lo que pasa que a veces, que ya te digo, no siempre, esa es la parte gratificante, la gente es súper agradecida, o te invitan a sus comunidades, ¿viste? O te hacen vestimentas propias, que es lindo, digamos, pero bueno, no siempre es
es así, digamos, porque a veces te toca bailar con la fea, ¿viste? Nosotros que trabajamos, no tenemos una oficina con techo, digamos, ¿no? Si llueve, llueve, y si no llueve te agarra una seca y los cultivos se afectan. Ahí tenés otra cosa también, hay factores, digamos, que son controlables, pero que por desconocimiento la gente se les vuelven incontrolables. Es decir, plagas, por ejemplo, ¿no? Pues sí, por ejemplo, los maíces se afectan por gusano cogollero o barrenador del tallo en este caso, porque bueno, no hay maíces BT. Digamos, son para cualquier parte acá es controlable, digamos, vas, lo mirás, decís, bueno, tenés que hacer este control, pero allá, si no tenés el recurso económico para comprar los productos, no podés controlar. Y si no podés controlar, se te disminuye el rendimiento. Y si yo te había dado promedio, que eran 1.500 kilos por hectárea, a mí me ha tocado ver gente que ha perdido hasta el 50% del rendimiento de los cultivos. Entonces estás produciendo 750 o 500 kilos por hectárea. Entonces ahí ya empezás a caer en un pozo, digamos, donde no te hace cada vez más difícil salir, porque empezás a priorizar la alimentación de tu familia, empezás a dejar de lado capaz la educación, o no puedes comprar insumos para sembrar, o quedas extremadamente vulnerable a cualquier tipo de enfermedad porque no tenés un recurso económico para pagar los medicamentos, ¿no? Imagínate que capaz que nosotros trabajamos en un área extremadamente grande, donde tal vez hay un hospital con recursos extremadamente básicos y capaz que alguna comunidad está a 70, 80 kilómetros. Entonces, si no tenés un recurso, no tenés para alimentar a tu familia o los recursos son muy escasos, ¿cómo? O no tenés un medio de transporte para moverte de ahí hasta un hospital. ¿Cómo son los medios de transporte, por ejemplo? Principalmente motos, después hay muchos triciclos también. Esos son los principales, sí. Moto 3 ruedas, digamos. Tres ruedas, Sí. Sí. Se suelen ver las imágenes. Exacto. Y vos me decías, no vivimos en un palacio, digamos. ¿En qué lugares vivían? O sea, a mí me resulta como que es muy parecido con lo que se puede ver en cualquier imagen de lo que es el África, digamos, ¿no? Casas de adobe, todo muy artesanal, techos de paja, ¿no? No tenés agua generalmente, o hay bombas, digamos, donde la gente tiene que ir a bombear, a carrearla y llevarla a las casas. No hay electricidad muchas veces. Sí, digamos, es todo muy rudimentario. Todo muy rudimentario. Sí. Y la salud también. Sí, eso que te comentaba, digamos, principalmente ahí son tratamientos muy básicos, y en caso que no haya, te tienen que derivar tal vez a otro centro de salud más grande, que puede ser alguna capital de una provincia o vamos, a una capital del país, para que te puedan atender, pero bueno, ahí ya de vuelta volvés a lo mismo, digamos, si no tenés los recursos económicos para hacerlo, no lo podés hacer. Estás vulnerable. Hay muchos profesionales, lugareños, digamos, que conozcan un poco en salud, quiero decir, en tu actividad menos. Tenés las medicinas locales, que están siempre, que está buena también, porque me gustaba aprender. Por ejemplo, a mí me ha tocado infectarme con malaria, que bueno, seguramente conocés, un mosquito que te pique transmite un vector, que es la principal causa de muerte en el África seguramente. No, yo tomo el medicamento porque eso sí hay tratamiento de contra malaria en cualquier hospital, porque ya te digo, la principal causa de muerte de ahí. Pero bueno, ellos muchas veces, por falta de recursos también, recurren a sus tratamientos locales con hojas, viste, y plantas locales. Yo la verdad que no me animo a eso porque prefiero creer más en la ciencia que en las medicinas locales para ese tipo de enfermedades, ¿no? Y ahí seguramente las típicas brujas o curanderas. Sí, curandería, sí, existe todo eso. Me decías hace un rato fuera del micrófono que es pobreza, la pobreza es parecida en todos lados, pero es parecida, no es igual. Uh-huh. Y tiene que ver con los contextos de cada lugar, ¿no? Claro, eso que te decía, digamos, la pobreza es única y Argentina tiene 50% de pobre, no sé cuánto está hoy por hoy, pero digamos, vos tenés un sistema democrático más fuerte, un sistema de salud más fuerte, un sistema educativo más fuerte, por más que no tal vez haya limitaciones, ¿no? Pero no deja de ser más fuerte de lo que son estos países africanos, digamos.
ya te digo, capaz que estás en un contexto de una dictadura militar o estás en un contexto donde no hay escuelas o los hospitales son extremadamente precarios. Entonces eso hace que la situación se acomplejice bastante más, ¿no? La presencia de ONG que hay en casi todos los lugares del mundo es frecuente allá, que muchas veces conocemos de actividades que desempeñan, de gente que desempeña actividades en ese contexto. Sí, hay muchísimas por todos lados, algunos países más que otros, pero sí, hay un montón. Todas las internacionales, las más comunes, y después también hay algunas que son más locales. ¿Te has cruzado Sí, con o sea, algunos colegas o hay gente de otras actividades? Sí, bueno, de hecho en el África hay varios argentinos que trabajan, digamos, no los conozco físicamente, pero sí más o menos nos tenemos, viste, tanteado y bueno, cada tanto hablamos, viste, compartimos algún mensaje. Bueno, yo tenía justo un argentino que vive en Costa de Marfil, que trabaja en el sector agrícola y le pasaba semillas, viste, para que él experimentara y probara. Así que bueno, sí, digamos, no nos conocemos, ya te digo, físicamente, pero sabemos que estamos ahí. Y África tiene esos claroscuros, esas cúspides, diferencias, digamos, lo bello y lo duro. Y entre lo bello uno piensa en los animales, en la fauna que hay en ese lugar, o que había por lo menos. No, sí, sigue estando, digamos, también hay muchas montañas muy famosas, muy lindas, muchos lagos. Hay partes que son muy áridas como partes que son muy verdes, pero sí, bueno, el tema de la fauna es una cosa muy común. A mí hoy por hoy en Uganda me toca estar muy cerca de un parque nacional, que está como a 20 minutos donde vivo, así que cada tanto voy y me miro ahí los animales, que son un poco diferentes a este, ¿no? De estos también hay, pero los otros son más grandes. Así que, bueno, lo que sea, jirafa, cebra, leones, elefante. Hay un... Sí, de hecho, muchas veces cuando vamos por la ruta, porque ya te digo, nos movemos en diferentes localidades, en un perímetro bastante grande, sí, hay veces que como estás a la periferia del Parque Nacional, muchas veces que los cruzás por la ruta, a los elefantes sobre todo, que se van y se comen los maíces. La gente, los locales no están tan contentos, pero bueno, a nosotros nos sigue resultando atractivo ver eso. Se reparten esos 1.500. Más o menos, sí, pero sí, está bueno, sí. Y después también ahí cerca donde estoy, que estará un poquito más lejos, una media hora, hay una reserva de rinoceronte blanco. Es mi animal favorito, así que lo he ido a ver también, y sí, es muy lindo, estas partes están cerquitas, los tiene uno ahí muy cerca, digamos, a uno, así que es una experiencia muy linda. Que no sé si hay en América, ¿no es cierto? No, están ahí, y bueno, habrá otros países, bueno, me queda recorrer bastante África, así que seguramente ya he hecho safari, pero bueno, voy a tener que seguir haciendo para seguir viendo cómo es en otros países. Casi a 8 años, me parece, más o menos, la cuenta que sacamos de que andás experimentando por distintos lugares. Uno, cuando empieza a pasar el tiempo, sucede que empieza a despegarse del lugar de origen y cuando no está en el mismo lugar tampoco toma como propio los otros lugares. ¿Te está sucediendo eso? No sos de aquí, no sos de aquí, y no sos de allá tampoco. Sí, pasa, a mí me pasa. Vida de inmigrante, ¿no? Uno se empieza a ser inmigrante y no es es de todos lados, pero tampoco es de ninguno. ¿Y qué ves hacia adelante? A mí me gustaría seguir afuera, ya te digo, siento que todavía me faltan cosas para explorar o seguir buscando otras experiencias que me gustaría. Yo lo que, viste, acá en Argentina a veces que cuando uno se va afuera, viste, capaz que decir, pero estos se van del país y no vuelven. A mí me parece que nosotros somos inmigrantes por elección, y eso me parece que es clave. Es decir, el privilegio no es irse, el privilegio es volver cuando vos querés. Es tan simple como ir, comprarte un boleto de un avión y volvés. En 24 horas estás en tu país. Pero bueno, también estando afuera me ha tocado, y bueno, esto en el África también, hay gente que le toca emigrar por obligación, ¿no? Y cuando vos estás migrando por obligación, te estás escapando de algo. Nuestros parientes, digamos, italianos que vinieron acá a Argentina, como los de tantos otros,
son personas que tuvieron que emigrar por obligación. También tenés gente que escapa de dictaduras militares del África o en Medio Oriente, rusos, ucranianos. Esas personas están obligadas a irse de su país y muchas veces tienen que cruzar desierto y tienen que cruzar mares para llegar a un lugar de destino que sea mejor, ¿no? Y lamentablemente esos son los que no pueden volver, ese ámbito. Has estado como un mes aquí en Argentina, ¿no? Sí. Y te estás volviendo ya casi con un pie en el estribo. Cuando esto salga ya vas a estar hace rato. Sí, sí. El viernes ya toca volver y bueno, volver a la rutina y seguir trabajando. Jorge, muchísimas gracias. Muy amable por este tiempo. Muchas gracias a vos por venir y bueno, un placer. Auspician este programa Municipalidad de Castelli. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Programa adherido a la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios, ABOPA. Municipalidad de Dolores.